La pregunta del día es muy sencilla. ¿Quién se cree que es Pedro Sánchez? ¿Quién se cree que es este presidente del gobierno? En fin, el colapso institucional y democrático de España es tremendo y hay que tomárselo en serio. Da igual que estemos en el mes de julio. Lo que está haciendo Pedro Sánchez, Pedrinocracy, porque no hay otro ejemplo similar en todo el mundo civilizado, más allá del de Italia de los años 90, con un primer ministro, Bettino Craxi, responsable de Tangentopoli, la mayor epidemia de corrupción nunca conocida, al de España. Este es el caso que más se le parece y por eso a Pedro Sánchez va a haber que llamarle Pedrino Craxi. Familia de Más Me Quejo, agarraos fuerte a la silla porque hoy se ha destapado el plan más macabro que ha diseñado nunca un gobierno en democracia, con la ayuda de Marruecos, para convertirnos a todos los españoles en poco menos que esclavos de su propia supervivencia política. Antonio Naranjo, junto con varios tertulianos más, lo ha puesto todo sobre la mesa pieza por pieza. Lo que vas a escuchar debería tener a todos los españoles en la calle plantando cara a esta dictadura disfrazada de gobierno legítimo. Primero, lo que se ha destapado en las últimas horas sobre la letra pequeña de la ley de nietos, el mecanismo turbio con el que se está inundando el censo electoral de votantes que jamás en su vida han pisado suelo español. Segundo, el CIS de Tezanos, comprado con nuestro propio dinero para fabricar una realidad de laboratorio. Tercero, la amnistía a Puigdemont, la misma que Sánchez juró con la mano en el pecho que jamás aceptaría porque ni siquiera entraba en la Constitución, y ahora resulta que la usa como moneda de cambio para comprar los votos de todo el independentismo sin que le tiemble el pulso al desdecirse. Naranjo ya le ha puesto nombre a este monstruo, Pedrinocracy. Y quédate hasta el final porque te traigo dos revelaciones que van a rematar la faena. Primero, la bajada de pantalones más histórica de Sánchez ante el rey de Marruecos, algo que va a cambiar completamente lo que querés saber sobre este gobierno y que empuja el futuro de España hacia un lugar muy oscuro. Y para cerrar el vídeo, algo todavía más turbio, la revelación más sucia que hemos visto nunca de Zapatero, un entramado que lleva meses saliendo poco a poco a la luz y que hoy alcanza un nuevo nivel de gravedad que no te vas a creer. Pero antes de arrancar, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. Arrancamos con la pieza más fría y calculada de todo el engranaje. La ley de nietos ya la conoces, pero lo que se ha destapado en las últimas horas es la letra pequeña, el mecanismo exacto con el que se convirtió en la máquina perfecta para fabricar votantes de la nada. Escuchemos al abogado de Vox, Buxadé, desgranando la trampa jurídica al detalle, milímetro a milímetro, porque nadie lo explica mejor que él. 1. Tienes que ser hijo o nieto de alguien que originariamente fuera español. Que ese padre o abuelo hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad y por razón del exilio. 3 requisitos acumulativos. La propia exposición de motivos expresamente dice que es una medida reparadora de las personas que sufren el exilio. Esto es lo que preveía la ley. Pero claro, esto no era lo que quería Sánchez. Lo que quería Sánchez era otra cosa. En el trámite parlamentario se discute sobre si era posible otra cosa y se rechaza. Es verdad que era una iniciativa que había tenido Ciudadanos, es verdad que es una iniciativa que el Partido Popular había propuesto, que todos los hijos y nietos de los españoles que están en el exterior y que en algún momento han perdido la nacionalidad, pues ala, venga, se conviertan en españoles. Aunque no hayan estado jamás en España, aunque tengan arraigo y vínculo efectivo con España cero, aunque se hayan ciscado en España, da igual, hayan cometido tengan antecedentes penales, hayan cometido delitos graves, es verdad. Pero en realidad esto no se incluye en la ley. En la ley fijaba exclusivamente a aquellos que habían sido exiliados y que por razón del exilio pues habían perdido o renunciado a la nacionalidad, pues mira, hijos y nietos que puedan obtener la nacionalidad. Pero claro, el 25 de octubre de 2022, 5 días o 6 días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley, esa Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dicta una instrucción dirigida en principio a las oficinas consulares, a los registros civiles, al Registro Civil Central, en el que dice cómo deben tramitarse normas de procedimiento para tramitar las solicitudes de aquellos supuestamente hijos y nietos de exiliados que quieran optar por la nacionalidad española. El Parlamento vota que no, y 6 días después, colándose por la puerta trasera de una instrucción administrativa que nadie vota, entra exactamente lo que el Parlamento acababa de rechazar. Eso no es un fallo del sistema, es el sistema haciendo trampas al propio sistema. Y para vender esta trampa a la opinión pública, hace falta un envoltorio bonito, un argumento histórico que suene entrañable, pero que esconda la verdadera intención. Escuchemos a estos dos cubanos, beneficiarios directos de la ley, celebrando con la boca pequeña un argumento que en realidad legitima la barra libre migratoria que se está montando. Entonces, no sé si te acuerdas cuando hablamos la primera vez que te decía qué mala suerte tenemos los negros que nos quedamos fuera de la ley de nietos, porque claro, los mulatos más o menos, pero en Cuba tenemos una población negra y resulta que son los primeros españoles. Exactamente, y eso hay muchas personas con las que he hablado que me dicen que son negros, descendientes de negros, y automáticamente hay una desesperanza y hay bueno, es que no, imagínate, eso es para los blancos, ¿no? Eso es para los blancos. Todas las personas que fueron esclavas, que eran descendientes de negros, automáticamente
accedieron al registro civil. En España el acceso al registro civil es prueba de la nacionalidad. Y eso lo dice López Serralta, que es un doctrina importante de los años 50. O sea que estamos hablando de doctrina asentada. Un dato de hemeroteca del siglo XIX utilizado como coartada moral para regularizar hoy a cualquiera con un vínculo tan remoto que roza lo ridículo. Y mientras el relato bonito se difunde en redes, escuchemos a Feijóo en un mitin poniendo los puntos sobre las íes con datos, no con opiniones. Hemos cumplido con nuestro deber porque teníamos razón. Teníamos razón al señalar que la aplicación de la ley de nietos se estaba haciendo sin control y fuera del ámbito de la ley. Teníamos razón al solicitar más garantías porque no se puede alterar el censo sin motivación suficiente, sin verificación suficiente y sin vigilancia suficiente. Y teníamos razón al poner en cuestión la decencia de Sánchez. Por supuesto que sí, pero si es que no la tiene. ¿Por qué no vamos a poner en cuestión la decencia del señor Sánchez si no tiene decencia? Lo irresponsable no es dudar de las intenciones de Sánchez. Lo irresponsable sería no hacerlo, después de todo lo que hemos visto que es capaz de hacer. La Junta Electoral Central se lo ha dado ya por escrito. Esto no es una sospecha de la oposición, es un hecho verificado por el propio árbitro electoral. Y si todavía dudabas de para qué sirve toda esta ingeniería, escuchemos a la tertuliana Isabel Durán dejándolo sin ningún tipo de ambigüedad. Por el hecho de que yo creo que va a ganar Sánchez, porque el voto exterior, el voto federal... Yo no lo vi venir, ¿eh? No, pero es que va a ganar. Claro, es maravilloso que pueda decir. Es la profecía autocumplida, como no se actúe con la ley de nietos, los 13 escaños que en el año 23 dependieron de menos de 3.000 votos, van a depender de lo que ha dicho esta semana el ministro Ángel Víctor Torres. Ya habrá, en el verano del año que viene, que Sánchez no pretende adelantar las elecciones antes, habrá 500.000 de nuevos votantes solo por la ley de nietos. Pero esos nuevos votantes no necesariamente tienen que votar al PSOE. ¿Me dejas acabar el argumento? ¿Por qué van a votar al PSOE muchos? ¿Y por qué? Porque los propios solicitantes de la ley de nietos en todos los países están denunciando que les saltan en la cola, que ellos... Muchos pidieron, en cuanto se abrió la ley de memoria democrática, la disposición adicional octava, que es lo que hace que se llame ley de nietos, porque abre esa puerta para nacionalizar, resulta que hay gente que decía, yo tengo derecho, lo voy a presentar, y lo presentaron corriendo, y ven como en el pueblo de al lado, en el suyo, les adelantan los amiguetes del PSOE, los de la UGT, los de las redes del PSOE en el exterior. Y eso es lo que puede hacer que por primera vez, como se ha visto en las andaluzas, donde en las 4 últimas elecciones andaluzas, en 3 de ellas, la hecatombe del PSOE en España ha sido absoluta, y ha dado un vuelco en el voto exterior. 500.000 de votantes fabricados de la nada, y los primeros de la fila son, como no, los amiguetes del partido. Esto no tiene nada que ver con reparar a descendientes de exiliados con vínculo real con España. Esto es una fábrica de votos en serie, con el sello de fabricación del PS grabado en cada papeleta. Y por si pensabas que la manipulación se quedaba solo en el censo, escuchemos a Jorge Calabrés, en Horizonte, destapando que el patrón se repite en todas las instituciones del Estado, empezando por las encuestas. El CIS, luego, sin cocina, los datos son mucho mejores si le quitas la cocina de Tezanos a esos datos, porque como muestra sigue siendo la más grande de todas las encuestas. El problema es que hay una manipulación, y se está manipulando con el dinero que pagamos todos, con el dinero nuestro. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista también con las encuestas, pero lo está haciendo en todas las instituciones. Y esto no es a risa, ya no lo tomamos a risa de... ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿qué vamos a hacer? Es que habría que tomar acciones legales con el tema del CIS, porque es una malversación clara, pero clara. Malversación, lo dice él mismo, no nosotros. Pagamos de nuestro bolsillo el sueldo de Tezanos para que nos mienta con nuestros propios impuestos y nos convenza de que todo esto es normal. Censo manipulado por un lado, encuestas manipuladas por otro. Dos caras de la misma moneda, pagadas ambas con el dinero de todos los españoles. ¿Crees que la ley de nietos es una operación diseñada al milímetro para fabricar votos y que Sánchez nunca vuelva a perder una elección en su vida? Te leo en comentarios. Y ahora viene la pieza que demuestra que este hombre es capaz de tragarse su propia palabra sin ningún tipo de vergüenza con tal de sumar un voto más. La amnistía a Puigdemont. Escuchemos primero lo que dice hoy el gobierno, con Bolaños abriendo la puerta a la última fase de este proceso. Además, tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos
que esta etapa se recorriera lo antes posible. Normalización lo llama. Normalizar es indultar a quienes rompieron la ley por la vía de los hechos consumados, siempre que a cambio te den los votos que necesitas para seguir en Moncloa. Y ahora escuchemos el zasca que le pega la hemeroteca al propio Sánchez, porque hace apenas unos años decía exactamente lo contrario. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. No entra en la Constitución, decía, y unos años después resulta que sí entraba, que todo era cuestión de necesitar los votos suficientes para no perder el sillón. La Constitución no cambió, cambió la aritmética parlamentaria de Sánchez. Y por si esto fuera poco, escuchemos una segunda hemeroteca todavía más sangrante sobre Puigdemont en concreto. Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Que rinda cuentas ante la justicia, prometió, y efectivamente lo ha traído de vuelta, pero no para que rinda cuentas ante nadie, sino con la amnistía bajo el brazo y la impunidad ya firmada de antemano. Cumplió la promesa literal y traicionó completamente su espíritu, que es exactamente el truco favorito de este gobierno: decir una cosa con la boca pequeña y hacer lo contrario en cuanto conviene electoralmente. ¿Crees que Sánchez, prometiendo que Puigdemont rendiría cuentas y acabando por amnistiarlo, es la prueba definitiva de que este hombre no tiene ningún límite moral con tal de sumar votos? Te leo en comentarios. Y ahora llegamos al corazón de todo el plan, al análisis que le ha puesto nombre y apellido a esta estrategia. Escuchemos a Antonio Naranjo desmenuzando pieza por pieza lo que él mismo ha bautizado como pedrinocracia. La pregunta del día es muy sencilla. ¿Quién se cree que es Pedro Sánchez? ¿Quién se cree que es este presidente del gobierno? Que no gana elecciones, no tiene mayoría parlamentaria, no puede aprobar presupuestos, no tiene legitimidad, por tanto, democrática ninguna, y además está rodeado de corrupción. Le condenan al hermano, su mujer está a punto de ir a juicio oral, su mano derecha, 24 años de cárcel, su otra mano derecha a punto de juicio, en fin, con un destino probablemente muy similar, el de Cerdán, al del señor José Luis Ábalos. Su partido a punto de procesar, quizá por financiación irregular. Y además, lo más horroroso de todo, una infame cloaca que la UCO ha demostrado, que se montó y se financió desde el PSOE con reuniones entre los altos mandos del partido, del gobierno y de la propia Moncloa. Y ante todo eso, es decir, ante el colapso moral, el colapso institucional, el colapso económico, el colapso parlamentario, ¿cuál es su reacción? Bueno, pues soltar a los perros para que ataquen de manera furibunda al Poder Judicial, a los jueces que se atreven a hacer su trabajo, y el callarse, o en todo caso, irse a Gibraltar, a bajarse los pantalones con el Reino Unido, intentando presentar esa cesión, como la del Sáhara, como un momento histórico. Estamos en un, no sé cómo llamarlo, momento estelar de la humanidad, como decía el famoso libro, y nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque después de haber cruzado todas las líneas rojas, solo le queda una: la electoral. Y es ahí donde aparece la ley de nietos. Hay muchos descendientes de españoles que sin duda se merecen la nacionalidad. Pero cientos de miles, millones, personas que no han venido nunca a España, que no tienen ninguna relación, que no han hecho ningún intento de recuperar esa nacionalidad perdida de sus ancestros, sin embargo van a poder votar en las elecciones. Claro que huele a gato encerrado en una persona que ha hecho de la trampa su modo de vida. Hizo trampas en las primarias, ahí tienen los audios de Koldo y Cerdán diciendo que había que meter votos en las urnas. Ahí tienen la trampa de utilizar el ente público Radio Televisión Española como aparato de propaganda para tapar sus vergüenzas y para acosar a sus rivales. Ahí tienen las trampas del CIS, del Centro de Intoxicaciones Sanchistas, que no solo intenta inducir un estado de opinión en la sociedad, no analizarlo, inducirlo, y por supuesto a favor de Sánchez, sino que también sería la herramienta para que ante cualquier resultado electoral que nadie espera, ellos puedan decir: ya lo habíamos dicho. ¿Qué decir de Indra? ¿Qué decir de Telefónica? En fin, la manipulación de las instituciones desde el gobierno no es una sospecha, es una certeza. Ahí lo tenemos con la directora general de la Guardia Civil, con la Fiscalía General del Estado, condenada, y además con subordinados que se reunían con los cloaqueros. En fin, el colapso institucional y democrático de España es tremendo y hay que tomárselo en serio. Da igual que estemos en el mes de julio. Lo que está haciendo Pedro Sánchez, pedrinocracia, porque no hay otro ejemplo similar en todo el mundo civilizado, más allá del de Italia, de los años 90, con un primer ministro, Bettino Craxi, responsable de Tangentopoli, la mayor epidemia de corrupción nunca conocida, al de España. Este es el caso que más se le parece, y por eso a Pedro Sánchez va a haber que llamarle pedrinocracia. 5 jueces, no 1, 5, decidiendo que hay indicios suficientes para sentar a Begoña ante un jurado popular. Y mientras tanto Sánchez sigue gobernando sin presupuestos, sin mayoría y atacando a todo el que se atreve a investigarle. Naranjo lo resume mejor que nadie. Esto no es gobernar, es resistir a base de trampas institucionales. Y para que veas que no es solo una opinión de aquí, escuchemos el contraste que hizo Alsina en Onda Cero entre lo que pasa en Reino Unido y lo que pasa en España. ¿Contrastes entre la política británica y la política española? Pues en efecto existen. Allí un líder con mayoría absoluta acaba de perder la presidencia del gobierno. Aquí un líder que ni siquiera ganó las elecciones
se resiste a dar voz a los ciudadanos precisamente para no perder la presidencia del gobierno. Que el presidente nuestro de aquí no se toma en serio a su grupo y Tezanos es cosa conocida. No se lo cree, lo dice todo. Que Tezanos le da un punto más de intención de voto por cada nuevo imputado que suma el Partido Socialista también es cosa conocida. El gobierno languidece. Hoy va a cantar victoria si el Tribunal Europeo, como se espera, dictamina que la ley de amnistía es conforme a la legislación europea. Hoy celebrará el gobierno la sentencia. Esta sí le parecerá justa. Aquí no habrá sesgo político de los integrantes del Tribunal Europeo. Hoy celebrará la sentencia y en su derecho está a celebrarlo porque es verdad que la batalla jurídica la va a ganar el gobierno de España. Pero cuídese el gobierno de tomarse este aval europeo como si esto fuera lo mejor que les ha pasado nunca a los españoles. Porque ocurre que a los españoles nunca quiso el gobierno ni los partidos que lo apuntalan pedir opinión sobre la amnistía. El partido que propuso la amnistía en el Congreso, que es el PSOE, se presentó a las elecciones repudiándola. Repudiaba la amnistía cuando los votantes entregaron su voto en las urnas y eligieron a los representantes socialistas. Y luego dejó de repudiarla, y luego la abrazó, y luego la jaleó, sin preguntar nunca a los votantes. No parece que entre los españoles haya muchos hoy, bueno, algunos hay, claro, pero no parece que la mayoría de los españoles hoy esté anhelante, deseosa, ansiosa incluso de poder recibir cuanto antes a Puigdemont en el aeropuerto del Prat y comérselo a besos como si todos fuéramos Míriam Nogueras. El gobierno languidece entre investigaciones judiciales y reveses parlamentarios. Ni siquiera un Puigdemont regresado y limpio de polvo y paja, o sea, con la impunidad consumada y terminado ya de pagar el precio de la investidura, que era este, ni siquiera eso va a cambiar el horizonte parlamentario de un gobierno que se sabe ayuno de mayoría social. En Reino Unido, con mayoría absoluta real, un líder dimite en cuanto pierde el respaldo. Aquí, sin haber ganado ni siquiera unas elecciones, Sánchez se agarra al sillón con uñas y dientes y evita convocar elecciones a toda costa. Esa es la diferencia entre una democracia que funciona y una que se sostiene por inercia y trampas. Y para rematar este bloque, escuchemos a Nacho Abad, absolutamente indignado con un dato que resume perfectamente la impunidad de esta familia. Y otra pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué no tiene que devolver el dinero que ganó David Sánchez trabajando? Bueno, eso de trabajando lo pongo entre muchas comillas, porque no iba a la oficina, no sabía ni dónde estaba. Irregularmente para la Diputación de Badajoz. Atentos a lo que dice la sentencia, porque a mí esto sí me parece grave. Por consiguiente, la pretensión relativa a la devolución de los salarios obtenidos por don David Sánchez y el otro condenado, y don Luis María Carrero, solo podría ser ejercida por la entidad local pagadora de tales sueldos o por el Ministerio Fiscal. ¿El ministerio de quién depende el Ministerio Fiscal? ¿De quién depende? Pues no ha pedido que devuelva el sueldo. El fiscal de Pedro Sánchez no ha pedido que devuelva el sueldo de su hermano David. El fiscal de Pedro Sánchez. Así, tal cual, sin ningún pudor. El mismo fiscal que depende jerárquicamente del gobierno es quien tendría que exigirle al hermano del presidente que devuelva un sueldo cobrado de forma irregular. Y sorpresa, no lo hace. La Fiscalía General del Estado convertida en Departamento de Relaciones Públicas de la familia Sánchez. ¿Crees que la pedrinocracia que describe Naranjo, sostenida entre trampas institucionales, un fiscal general a su servicio y la resistencia a convocar elecciones, es ya oficialmente una anomalía democrática sin precedentes en Europa? Te leo en comentarios. Y llegamos a la primera revelación final, la que te prometí al principio. La bajada de pantalones más histórica de Sánchez ante el rey de Marruecos. Para entender bien el contexto, España iba a organizar el Mundial 2030 junto a Portugal, con la posibilidad de meter también a Marruecos en la ecuación para completar algunos partidos. La condición pactada desde el principio, con acuerdo verbal entre las federaciones, era clara. El partido inaugural y la final, los dos momentos más importantes de todo el torneo, se jugarían en España. Escuchemos al propio Luis Rubiales, con una rabia que no se guarda absolutamente nada, contando cómo Sánchez tiró por tierra ese acuerdo. Las condiciones eran que tanto el primer partido del Mundial como el último, que son los dos más importantes, el partido de apertura como la final, se disputarían en España. Y también que una semifinal y dos cuartos de final se disputarían en España. Esto era algo inamovible, algo asumido tanto por Portugal, mi querido amigo Fernando Gómez, presidente en aquel momento, y también vicepresidente, al igual que yo, de UEFA, y eso es algo que asumió Marruecos. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos perdido ya el primer partido. El primero lo hemos perdido ya. ¿Por qué? Porque Infantino habla con Pedro Sánchez, le da la oportunidad a Pedro Sánchez de ser la persona que anuncie que el Mundial viene para acá, y cede el primer partido, el partido de apertura, ¿no? Y con toda la ceremonia inaugural, lo cede a los tres países latinoamericanos que lo van a organizar. Estos tres países no entraban en el Mundial como estaba configurado. De hecho, estábamos cerrando un torneo en honor al centenario del primer Mundial, que fue en Uruguay, pero un torneo de campeones del mundo, que íbamos a ir allí. Eso se estaba hablando entre Conmebol, entre UEFA, yo estaba tomando una parte activa.
¿Qué pasa? En el momento en el que le dan a Pedro Sánchez, conmigo destituido, con la federación descabezada, la posibilidad de ser él el que lo anuncie y ponerse esa medalla, pues tira por tierra la posibilidad de que sea en España el partido inaugural. Y luego el segundo partido, el partido más importante, la final, ¿no? Estos son los dos más importantes, el inaugural y la final. Pues era algo que es que no había ninguna ápice de discusión, ni Fosse me lo hubiera discutido a mí jamás en la vida, ¿no? De hecho, esto se cerró de manera verbal en una reunión en UEFA, esto que estoy dando es una primicia mundial, nadie lo sabe, en UEFA, en una reunión entre Alexander Ceferín, presidente de UEFA, los dos vicepresidentes que éramos, Fernando Gómez, presidente de Portugal, y yo, con Fousi, el presidente de la Federación de Marruecos, que vino allí, nos dimos un apretón y quedó claro. Una primicia mundial, dice el propio Rubiales. España tenía cerrado, con apretón de manos incluido entre los presidentes de las federaciones, que el partido inaugural y la final se jugarían aquí. Y Sánchez, con tal de ponerse la medalla de anunciar el Mundial en una rueda de prensa, cedió el partido de apertura sin pestañear. Vendió terreno español a cambio de un titular de un día. Y esa misma lógica de rendición se repite ahora con la final, la joya de la corona de cualquier Mundial, que empieza a tambalearse en beneficio de Marruecos con el silencio cómplice de nuestro propio gobierno. Y para cerrar el vídeo de hoy, la segunda revelación, la más turbia de todas, la trama que conecta directamente a Zapatero con una sociedad fantasma registrada en Dubái y con el oro venezolano. Escuchemos a Carlos Cuesta desgranando cifra por cifra el entramado del testaferro de Zapatero. Martínez, el presunto testaferro, a través de toda una red inmensa de sociedades para José Luis Rodríguez Zapatero. No presenta declaraciones en el año 20, 21, 22, 23. Hagan ustedes la prueba, a ver si cuela. Bien. Por el camino que ocurre, ingresos entre 2020 y 2023, ingresos, movimientos económicos, estructura societaria de 39 sociedades, movimientos económicos por valor de casi 5 millones de euros, 4,9 millones, retribuciones anuales estimadas, medias de 50.218 euros, identificado además el pagador, lo haría en concepto de administrador de una empresa que se llama ASP Rentas, paga el alquiler de una vivienda en Diego de León, hombre, no es que sea una zona baratita, más bien todo lo contrario, alquiler de vivienda, 60.000 euros, cuidado con este pequeño detalle, no presenta declaración de la renta, pero esta renta, este pago, sí que lo certifica ante Hacienda a través de un modelo, el modelo 180, es decir, la agencia tributaria tenía conocimiento al menos de esto. Bueno, si alguien se quiere creer que de esto no tenía conocimiento, ya cada uno. Y sabía que en el 20, 21, 22 y 23 no había presentado declaración. Vámonos a la casilla de las inspecciones. ¿Se le inspecciona en el 20? No. En el 21, no. En el 22, no. En el 23, no. Os lo pregunto, ¿conocéis algún caso similar? 4 años sin declarar la renta, con Hacienda teniendo constancia documentada de sus ingresos gracias a los propios certificados que él mismo presentaba, y ni una sola inspección en ninguno de esos 4 años. 39 sociedades, casi 5 millones de euros en movimientos, un piso de 60.000 euros al año de alquiler, y la agencia tributaria mirando para otro lado sistemáticamente. Y detrás de toda esta red de sociedades, según ha ido saliendo a la luz estas últimas semanas, aparece una sociedad fantasma en Dubái, AMSA Partners, sin actividad real más allá de una web registrada de forma anónima que sirvió de puente para negociar con uno de los hombres más ricos de África la explotación de minas de oro venezolano bajo embargo internacional, hablando en clave. Al oro lo llamaban el amarillo, a los emiratíes los del desierto. Y cuando la directora de Hacienda tuvo que dar explicaciones en el Senado por este agujero de inspecciones, dimitió pocos días después, arrastrando también a la directora de recaudación y al director de inspección. El sistema, como bien dicen, funciona a la perfección, pero solo contra el currante y el autónomo que no tiene un expresidente que le cubra las espaldas. Hasta aquí el vídeo de hoy, familia. De más me quejo. Si todavía no le has dado like, ¿a qué estás esperando? Dale like ahora, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo.